su amigo ni su contrapache, ni tuve que ver absolutamente nada con él. Lo conocí físicamente durante una feria del libro, a la cual fui invitado en la ciudad de Guadalajara junto a dos gigantes de la literatura, José Saramago y Gabriel García Márquez. Sin embargo, lo empecé a leer hace 46 años, en los por demás fuera de serie artículos publicados en el suplemento La Cultura en México, del cual fue director 10 años después de la revista semanal Siempre, fundada por el maestro del periodismo José Pajés Yergo. Eran décadas en las que los universitarios, además de melena, usábamos los pantalones de mezclilla entallados al máximo, camisas con lunares y cuellos muy anchos y botines de tacón alto como los Duk Duks o de jodido como los Jackie, émulos apasionados del cuarteto de Liverpool. Además, era condición hacerla de jamón con poses de intelectual, existencialista, investigador y letrado, trayendo bajo el brazo derecho a la revista Siempre, ¿Por qué? Y Medio Siglo, y en el izquierdo 2 o 3 libros de José Agustín, Jorge Ibargüengoitia y por supuesto Carlos Monsiváis, el Monsi. Detesto bajar de la computadora biografías para darme aires de historiador o antropólogo, pero quiero puntualizar entre sus innumerables libros: Días de guardar, 1971, Amor perdido, en el 77, Nuevo catecismo para indios remisos, en el 82, Escenas de pudor y liviandad, en el 88, Los rituales del caos, 95, el que comentaba mi maestro Uriel Salvador Novo, Lo marginal en el centro, en el 2000, y Aires de familia, cultura y sociedad en América Latina, también en el 2000, entre muchos más. Fueron casi 65 libros los que escribió. Aunque muchos lo conocemos más por lo que publicó en todos los periódicos de México y muchos de América Latina. Múltiples también los galardones recibidos, como el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Mazatlán, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Lía Kostakowski, el Premio Anagrama de Ensayo y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Su capacidad crítica, su estatura intelectual y su peculiaridad estilística lo convirtieron en una de las voces más reconocibles del panorama cultural hispánico. De igual modo, su omnipresencia en múltiples foros, revistas, mesas redondas, programas de radio y televisión, periódicos, coloquios, museos, películas, antologías, prólogos, etc., lo hizo una celebridad y uno de los personajes fundamentales de la Ciudad de México. El escritor Adolfo Castañón, en su ensayo Un hombre llamado Ciudad, lo considera el último escritor público en México, en el sentido en que no solo cualquier mexicano lo ha escuchado o leído, sino que todos pueden reconocerlo en la calle. Y con este me quedo, con el cronista de a de veras, con el chompa, con el ñero, con el que sin falsas posturas nos platicaba la neta de la ciudad, de sus costumbres, de sus desmadres y la banda. Ser cronista no es una charla, no es un título, es un espíritu, una vocación, una manera de percibir la realidad, narrarla y describirla, condimentándola con la emoción de ser y haber nacido en un lugar determinado. Ser ciudadano plural, múltiple, transversal y diverso en su labor para promover la crónica. De tal manera, pues, que ser cronista es amplio e implica tener respuestas a punto de cada solicitud de los ciudadanos en general. El cronista respeta al historiador, admira al antropólogo y coadyuva con el promotor turístico, pero en ningún momento pretende asumir alguna de esas responsabilidades profesionales. El cronista hurga, escarba, curiosea, husmea, recopila, interpreta y narra en crónicas fácilmente digeribles los sucesos del pasado inmediato que él vivió en su lugar de origen y con su gente. Carlos Monsiváis fue el padre de la crónica moderna en México. Sus innovaciones técnicas y la diversidad de registros que pueden observarse en sus textos cambiaron la faz del género de la crónica de manera tal que ningún cronista mexicano posterior a él está exento de su influencia.
No solo eso, la potencia creativa del que Monsiváis le otorgó a la crónica permitió que se le considerara no solo un subgénero o género menor. La obra de Monsiváis no puede desligarse del hecho de que la crónica haya sido revalorada en el ámbito literario en México. Leí la semana pasada la columna Prohibido Prohibir de mi amigo Javier Jaramillo Fricas, el Cacarizo, además de columnista político, cronista de adeveras, de los que no se fusilan el material del pasado para presumir de historiador, respecto a la vivencia que tuvo con el Monsi, y tomen nota, improvisados. Eso es hacer crónica. Los que nos jactamos cronistas en Cuauhnáhuac no podemos seguir revolcándonos en el respetable pero anquilosado baúl de las fotografías y los recuerdos de las décadas anteriores a los 50. Los que seguimos observando aburridamente en estos momentos de los años 30 y 40, sería patético que nuestros ascendientes lo siguieran viendo en el año 2100. Ese es el respetable ejemplo que Monsiváis nos deja en su obra con un doble registro: los movimientos sociales y los grandes personajes, la política y el espectáculo, la cultura popular y la alta cultura de 1950 hasta nuestros días. Dicen que los grandes se van de tres en tres, y resulta irremediablemente cierto. Primero se fue Gabriel Vargas con todo y su familia burro. Después José Saramago cargando el Evangelio según Jesucristo, y Carlos Monsiváis riéndose aún con lo descrito en Apocalipsis. Muchas gracias.